Lo que estás viendo en pantalla representa el precio físico que se paga por retrasarse en un pago en la Ciudad de México, costillas fracturadas y amenazas registradas en video para generar pánico. Cuando la Unión se vio expuesta por este material audiovisual, en lugar de ocultarse, respondió con total descaro. Elevó la cuota a 1,400 pesos y prometió cancelar la deuda a cambio de la cabeza de quien filtró las grabaciones. En este país, exponer al verdugo resulta más riesgoso que ser el verdugo mismo, pero esa impunidad llegó a su fin esta madrugada. Se aseguraron 2.119 dosis de droga sintética lista para la venta al menudeo. 4 propiedades de apariencia común que funcionaban como centros logísticos en 3 alcaldías diferentes, y una mujer, Lady Chapedo, que creyó que la popularidad en redes sociales la protegía como un chaleco antibalas. Lo que vas a presenciar no fue una operación policial común contra el narcomenudeo, sino una intervención precisa y quirúrgica dirigida al núcleo nervioso de la Unión Tepito. Durante años, esta organización surgida en el barrio Bravo ha funcionado bajo el mito de ser invencible, pensando que al expandirse hacia el oeste y el norte de la capital quedaría fuera del alcance de las autoridades. Creyeron que Azcapotzalco era un territorio seguro. Creyeron que Gustavo A. Madero era su patio trasero intocable. Se equivocaron mientras distribuían impunidad y miedo en las calles. Una unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabajando en coordinación discreta con la Marina Armada, llevaba semanas elaborando un mapa digital sobre sus cabezas. No fue un golpe improvisado, fue una operación de saturación simultánea planeada desde el escritorio de Omar García Harfuch y llevada a cabo por operadores de campo que no dejan margen de error. El propósito no se limitaba a decomisar droga, el objetivo era probar que el cártel chilango, esa hidra que ha sobrevivido a la eliminación de sus fundadores originales como Pancho Cayagua, ya no tiene refugios seguros. Ni en sus bastiones tradicionales ni en las nuevas zonas que intentan contaminar. En la madrugada del operativo, el ambiente en la colonia San Miguel Amantla olía al humo de los motores de los vehículos blindados y a la estática de los radios encriptados. Los vecinos dormían sin saber que a pocos metros de sus hogares se almacenaban kilos de metanfetamina y cocaína de alta pureza, preparados para inundar escuelas y bares del centro de la ciudad. La Unión había transformado viviendas residenciales en búnkers de distribución disfrazados entre la cotidianidad urbana, dirigidos por un personaje fantasma conocido como el Gregory y por Lady Chapedo. Pero esa noche la rutina se quebró con el ruido del metal contra el metal. Cuando los arietes hidráulicos derribaron las puertas reforzadas, lo que hallaron no fue solo estupefacientes. Encontraron la soberbia de una estructura delictiva encarnada en una figura que se había hecho viral por su actitud prepotente y que esa madrugada entendería que los laiks no frenan a las unidades especiales. Hoy vamos a analizar en detalle la caída de Lady Chapedo. Vamos a revisar las bolsas de evidencia, a contar cada gramo de cristal y a comprender cómo en cuestión de minutos se derrumbó una red que se consideraba intocable. Pero antes de ver cómo ocurrió su desplome, es necesario entender contra quién se enfrentaban realmente. Porque en la primera vivienda, sobre una mesa repleta de narcóticos, los agentes descubrieron algo que aclaraba por qué esta célula resultaba tan peligrosa. Para comprender por qué fue indispensable desplegar unidades de élite en una zona habitacional, primero hay que entender la mentalidad del blanco. Estela Hernández, alias Lady Chapedo, no actuaba desde las sombras como los capós de antaño. Formaba parte de esta nueva camada de delincuentes que confunden la impunidad con la celebridad. Con 47 años y una trayectoria criminal basada en una idea simple pero destructiva, el miedo es el producto más lucrativo en la Ciudad de México. En la estructura de la Unión, ella no era una simple ejecutora, era una gerente de operaciones de terror. Su esquema de negocio consistía en asfixiar la economía local de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero mediante un impuesto de sangre. Restaurantes familiares, cafeterías de barrio, farmacias e incluso guarderías, sitios donde la gente busca tranquilidad, eran sus blancos. La tarifa era fija e innegociable, 5,000 pesos mensuales por negocio. 5,000 pesos por el derecho a que no te incendiaran el local o a que tus empleados regresaran vivos a casa. Se sentía invulnerable y tenía motivos cínicos para creerlo. El sistema judicial había sido su gran aliado.
Capturada en varias ocasiones, siempre hallaba la fisura legal, el tecnicismo o al juez con la ética lo suficientemente laxa para afirmar su libertad. Esa rotación constante la convenció de que las esposas eran pasajeras, un mero procedimiento administrativo. Esa arrogancia la llevó a cometer el error fatal del narco moderno, el exhibicionismo en redes. Sus perfiles sociales eran un catálogo de pruebas delictivas transmitidas en vivo. Imágenes posando con pistolas cromadas. Videos alardeando fajos de billetes obtenidos de extorsiones a comerciantes honestos. Directos donde se mofaba de las autoridades. Lady Tepito pensó que Internet era su plataforma de intimidación y relaciones públicas contra rivales. No se percató de que cada publicación, cada historia de Instagram y cada geolocalización alimentaba una base de datos en las oficinas de inteligencia de la calle Liverpool. Ella se creía la depredadora dominante del poniente, la dueña absoluta de las calles. Pero mientras contaba los billetes de la última ronda de cobros y subía la foto a su perfil, ignoraba que había cometido un error táctico grave. Una rutina predecible que los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían estudiado al detalle. Desde el centro de mando en la calle Liverpool, Omar García Harfuch no veía una ciudad desordenada, veía un mapa de puntos calientes. La inteligencia naval y la SSC habían pasado semanas cruzando señales y desplazamientos físicos que unían 3 puntos separados de la capital, armando un esquema de la infraestructura criminal que la Unión consideraba invisible. El grupo había apostado por la dispersión territorial como protección. Creyeron que al dividir sus actividades en 3 alcaldías distintas, la policía nunca lograría coordinar un ataque simultáneo. Contaban con un nodo de almacenamiento en la colonia San Miguel Amantla en Azcapotzalco, un centro de distribución en La Joya, Gustavo Amadero, y 2 bodegas seguras en Venustiano Carranza, sobre la calle Aluminio. 4 propiedades separadas por kilómetros, operando como un sistema interconectado de metanfetamina y cocaína. Pero esa dispersión se convirtió en su condena. La irregularidad detectada por inteligencia no fue un informante, sino un patrón logístico. El tráfico constante de vehículos entre la calle Cimbrón y la calle Norte 76A generó una huella física que los drones de vigilancia rastrearon desde el cielo. Cruzaron matrículas, horarios y rostros. Confirmaron que no eran células independientes, sino un solo ente funcionando al unísono. Harfuch sabía que atacar una sola casa sería inútil, los delincuentes huirían por las otras 3 salidas. La única alternativa era la saturación completa, 4 blancos, un solo momento operativo. La orden de ejecución se dio a las 2 de la madrugada. El despliegue fue amplio pero sigiloso. Elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, UMOE. Apoyados por Infantería de Marina y Guardia Nacional, iniciaron el cerco. Sin sirenas. Los convoys avanzaron en modo fantasma, con luces apagadas y motores a bajas revoluciones, moviéndose por las avenidas principales hacia el norte y poniente. En Azcapotzalco, el equipo Alfa se ubicó frente a la fachada de la casa de seguridad de Lady Tepito. En Gustavo Amadero, el equipo Bravo bloqueó las salidas de la calle Norte 76A. En Venustiano Carranza, los equipos Charlie y Delta cerraron el perímetro de la calle Aluminio. 400 ojos observando a través de miras ópticas y visores nocturnos. Dentro de las casas, los objetivos dormían o contaban ganancias, sin imaginar que su tiempo de libertad se agotaba. A las 3:15 de la madrugada, la radio del comandante rompió el silencio con una palabra clave. Los equipos de brecha ajustaron los arietes hidráulicos contra las puertas reforzadas. Terminó la fase de inteligencia, comenzó la fase cinética. Lo primero que oyeron los ocupantes no fue una advertencia de arresto, sino el estruendo de 3 toneladas de presión destrozando las cerraduras. A las 3:14, el ariete de acero de la UMOE golpeó la puerta principal de la casa en la calle Cimbrón con la fuerza de un choque controlado. El marco cedió en menos de un segundo. Lo que siguió fue una oleada de luces estroboscópicas y órdenes tácticas que eliminaron cualquier posibilidad de respuesta. Policía, manos visibles al suelo. Dentro, la realidad impactó a Estela Hernández más fuerte que en cualquier detención previa.
No hubo tiempo para Laz, ni para contactar a sus conexiones judiciales, ni para mantener la arrogancia. En pijama, desorientada y cegada por las linternas de los fusiles, Lady Chappedo fue neutralizada en la sala de su propia fortaleza. El hombre de 42 años que la acompañaba, un operador con historial por robo agravado en 2011 y 2019, ni siquiera pudo levantarse del sofá antes de sentir el peso de 2 agentes sobre su espalda. Pero lo verdaderamente relevante no eran los gritos, sino el silencio de la evidencia sobre las mesas. Los peritos entraron con guantes de nitrilo para registrar lo que parecía una farmacia del infierno. El inventario inicial fue una disección del veneno que la Unión inyecta en las calles de Azcapotzalco, 101 dosis de marihuana genéticamente modificada, empaquetada en bolsas Ziploc con sellos de colores para indicar potencia, listas para venderse a estudiantes de la zona. 100 envoltorios de cocaína en piedra y polvo, con un corte de pureza pensado para enganchar desde el primer uso. Y lo más letal. 95 dosis de metanfetamina cristal de alta toxicidad, fragmentos translúcidos que brillaban bajo la luz forense como diamantes sucios. No era para consumo propio, era una línea de producción al menudeo. Cada bolsa, cada gramo, pesado y etiquetado con la precisión de una marca comercial. Mientras esposaban a la líder, los agentes observaron que la mirada desafiante de sus fotos en Instagram había desaparecido, sustituida por la certeza fría de que esta vez la puerta giratoria estaba sellada. Sin embargo, la casa de Azcapotzalco era solo la superficie. Mientras aseguraban a Lady Chappedo, la radio del comandante recibió un código urgente desde la segunda ubicación en Gustavo Amadero. El equipo Bravo acababa de forzar la entrada en la colonia La Joya y lo que hallaron allí no eran dosis menores, habían dado con el centro de almacenamiento masivo que nadie esperaba tan vulnerable. Mientras en Azcapotzalco sometían a Lady Chappedo contra el piso de mármol frío, al otro lado de la ciudad, en Gustavo Amadero, el equipo Bravo ejecutaba una sincronía impecable. La ubicación en la calle Norte 76A, en la colonia La Joya, un barrio denso de calles angostas donde el anonimato es la mejor defensa. Esa noche, el anonimato se disipó bajo las botas tácticas de la infantería de marina. Aquí no buscaban a una figura pública. Buscaban el producto, y lo encontraron en volúmenes industriales. Al asegurar a la pareja que custodiaba el lugar, un hombre de 33 años y una mujer de 28, se dieron cuenta de que habían golpeado un nervio logístico clave. Esta casa no era un punto de venta callejero, era un centro de reabastecimiento intermedio. El inventario de esta escena mostró la escala real de la operación. Sobre mesas plegables de plástico, la evidencia hablaba de un negocio mucho más agresivo. 186 dosis de metanfetamina cristalina, empaquetada y sellada al vacío, lista para distribuidores de bajo nivel. 96 envoltorios de cocaína en piedra con esa textura amarillenta que revela cortes con precursores baratos y mortales. Pero lo más preocupante no eran las dosis individuales, sino el material en bruto, 50 gramos de cocaína pura en bloque y 130 gramos de marihuana sin procesar. Esto confirmaba la hipótesis de Harfuch, la Unión no solo vende en el norte, también procesa, corta y empaqueta allí. Habían montado una maquila a kilómetros de su origen en Tepito. 101 bolsitas adicionales de hierba seca completaban el panorama.